Un cordial saludo para todas las personas que se encuentran viéndonos en este momento. Mi nombre es Daniel Toro Ramírez, soy estudiante de la licenciatura en Lengua Castellana y Humanidades de la Universidad de San Buenaventura e Historia en la Universidad Nacional de Colombia. En esta oportunidad les vengo a hablar un poco frente a los conceptos diversos que se tienen referente a la evaluación educativa y específicamente cómo esa evaluación educativa se transfigura en la evaluación formativa y se da en el desempeño de un área como la lengua castellana. Para empezar, entonces, debemos decir que la evaluación se debe entender como un proceso y que no solamente se va a dar en el ámbito educativo, en ámbitos como la psicología, el deporte y demás facetas donde se desenvuelve el ser humano, vemos que hay una preponderancia frente a cómo poder suplir esos interrogantes que se dan en los múltiples contextos en los que se existe en un determinado contexto y espacio. Por ejemplo, en facetas como la administración, la medicina y entre otras, también se ve la evaluación desde otros enfoques. Ahora bien, centrémonos en la evaluación en la educación. Frente a la evaluación en la educación debemos separarlos en cuatro pilares fundamentales: en la medición, en la retroalimentación, toma de decisiones y en algo que podríamos decir desarrollo personal. Frente a la medición del aprendizaje, debemos entender que la evaluación dentro del campo de la educación es un proceso de recopilación, un proceso de análisis que se va a preocupar por rendir cuentas en cuanto se quiere considerar un aprendizaje obtenido. Uno de los propósitos que se va a dar dentro de esa medición de la evaluación es medir ese nivel de conocimientos, de habilidades, de competencias. Situémonos en el contexto colombiano. A partir de la Ley 115 de Educación y desde la Constitución del 91 y las diferentes reformas que se han dado a nuestro sistema educativo, la educación en Colombia busca dar a la sociedad estudiantes competentes en las diferentes áreas del conocimiento. Ahora bien, en este pilar de la retroalimentación, podríamos decir que la evaluación va a proporcionarle también al estudiante, siempre y cuando este sea el eje central, una capacidad y una medición de lo que él lleva adquiriendo en un proceso que resulta complejo para las diferentes dinámicas de relacionamiento del ser humano. También debemos decir que ese desarrollo que se da de, debemos decir, y retomando lo que estábamos dialogando frente a la evaluación en la educación, que este concepto también va a contribuir en el desarrollo profesional como docentes. Este nos va a brindar no solo resultados, sino también herramientas para la recursividad dentro de las aulas de clase. Por último, frente al desarrollo y motivación del estudiante, situándonos también desde una perspectiva más sociocultural de la educación y que contemple la emancipación como vínculo necesario para la subsistencia humana en una sociedad que plantea retos complejos e intrigantes para los estudiantes, la evaluación puede servir como una motivación intrínseca y extrínseca para el estudiante como tal. Ahora bien, si nos vamos a ver más a fondo qué pasa dentro de la evaluación, nos vamos a dar cuenta que hay ciertos tipos de evaluación muy importantes. En el ámbito de la educación debemos tener en cuenta tres tipos de evaluación fundamentales para comprender el quehacer educativo: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación diagnóstica va a tener como propósito ese comienzo de un proceso entre la enseñanza y el aprendizaje, donde el objetivo es determinar ese nivel de conocimientos que existen dentro del aula de clase. También tenemos la evaluación sumativa como una de las evaluaciones que, por ejemplo, en un examen final o en un examen final de semestre, en un examen final de periodo, lo que se hace es recopilar todos los conceptos específicos y claros y determinados vistos durante cierta cantidad de tiempo y colocar al estudiante a prueba. Y la evaluación formativa, que es una de las más importantes dentro de la comprensión de la educación, nos vamos a dar cuenta que se va a llevar a cabo en un proceso donde la retroalimentación va a ser el eje principal. Comentarios, correcciones, autoevaluaciones, evaluaciones van a situar al estudiante dentro de la evaluación formativa. Es por eso que debemos comprender también cuáles son estos diferentes tipos de evaluación. Ahora bien, donde el enfoque va a ser la manera en la que se da. Tenemos la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. La autoevaluación va a ser donde el estudiante va a revisar un proceso catárquico de su trabajo, de su aprendizaje. La coevaluación, que es el que promueve
esa evaluación desde diferentes perspectivas, también dándole un lugar central a la comunicación y el relacionamiento humano. Y la heteroevaluación o evaluación por unos factores externos va a ser de esa mirada del docente frente a los procesos educativos y evaluativos que se dan en el aula de clase o en los múltiples escenarios de educación. Recordemos que en esa ley 115 del 94, si no me equivoco, se contempla que no solamente está la educación formal, sino la no formal y la informal. Ahora bien, centrémonos en la evaluación formativa. La evaluación formativa es un proceso continuo, sistemático, que se realiza durante todo un proceso de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de que de darle al estudiante un feedback, una retroalimentación. Y esas finalidades que va a tener la evaluación formativa tenemos. Primero, una retroalimentación continua que le va a proporcionar al estudiante información oportuna sobre cómo está haciendo su desempeño. Va a realizar también un ajuste a la enseñanza porque nos ayuda a nosotros como docentes, estemos en formación o ya en el campo, a adaptar nuestros enfoques de enseñanzas a determinadas partes o a determinados sujetos donde el contexto tome cierta relevancia, pero lo pertinente sea el desempeño y la labor del estudiante. También tenemos el desarrollo de habilidades metacognitivas, la mejora de rendimiento, reducción de la ansiedad en el estudiante porque hay una retroalimentación constante y una alineación con los objetivos de aprendizaje. El sistema educativo colombiano, retomando, que trabaja por competencias, tiene una herramienta fundamental para nuestra labor como docentes, que son los derechos básicos de aprendizaje. Si los colocamos frente a lo que sucede con la evaluación formativa, nos vamos a dar cuenta que esa retroalimentación que buscamos darle al estudiante también lo va a medir a él frente a lo que él debe saber y lo que nosotros debemos garantizarle a él frente a la enseñanza. Miremos ahora las características. Para retomar y no alargarnos está la retroalimentación, que es una evaluación activa que nos da una oportunidad de mejora y que es flexible porque se adapta a los diferentes contextos. Pero entonces solo se aplica en las aulas de clase, ¿no? Desde las aulas y los diferentes escenarios educativos, desde la planificación de las lecciones que estamos dando, desde el desempeño como docentes y en el desarrollo del estudiante como una persona que comprende cuál es su motivo más allá de reconocerse como un sujeto que está en un proceso de enseñanza. Ahora miremos cómo se va a dar esa evaluación formativa o cómo la podríamos dar en la lengua castellana. La lengua castellana, que es una de de las áreas básicas eh, de, de nuestro país y que pues es una asignatura que se acompaña con el inglés o con planes nacionales de lectura, va a proporcionar. Retomando, la lengua castellana es un área entonces que debe tener cierto enfoque y cierto análisis. La evaluación formativa nos va a ayudar principalmente desde la escritura, la literatura, la gramática, la ortografía, la narrativa y la comprensión, en que se van a desarrollar ciertas subcategorías como la composición, la producción, la coherencia, la cohesión, la sintaxis y demás. Por ejemplo, los docentes podemos proporcionar ejercicios desde la gramática, desde la ortografía, para que el estudiante pueda verse inmerso en diferentes contextos. Es así entonces como comprender la evaluación y las diferentes formas que se dan es importante. Retomando, es importante comprender la evaluación formativa para reconocer como docentes nuestro quehacer pedagógico dentro de las aulas de clase y cómo adaptarlo a las necesidades que el medio nos vaya determinando.